Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Yo le hago una pregunta, señor Iglesias, y esto se lo digo de verdad, porque usted ha sido candidato a la presidencia del Gobierno y hoy hay una moción de censura. ¿Usted no ha reflexionado ni un solo instante que sus únicos compañeros de viaje en esta moción sean la antigua Batasuna y Esquerra Republicana? Piénselo. ¿Usted no ha reflexionado? O sea, si yo montara una moción de censura para gobernar un país y miro atrás y no viene ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni el PP, ni la inmensa mayoría de esta Cámara, y viene Esquerra Republicana y Batasuna, yo me preocuparía, porque son los dos únicos partidos que en su ideario, en el artículo 1, claramente, hay que reconocerlo, que claramente dice, hay que liquidar España. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señora Montero, no se ponga usted nerviosa, No solamente lo agradezco, sino que recojo la invitación. Prefiero así que de la otra forma que hemos conocido. Pero aquí no se va a conseguir un resultado que se pueda visualizar una alternativa. Gracias, señora presidenta. Decía que yo no voy a montar numeritos como los que usted ha montado cuando le corta la palabra o algún diputado dice alguna cosa. Esto es normal en la Cámara. Si usted se ha molestado y se ha ofendido por mis últimas palabras, le pido excusas. Yo hablaba de una relación sencillamente política. Sabe usted que tengo una gran estima por su portavoz, creo que es una buena portavoz y creo que le quedan muchas cosas por hacer en esta Cámara. Era necesario que tendiéramos puentes para construir desde la propuesta política una alternativa. Creo que hoy estamos mucho más cerca de sacar al Partido Popular de las instituciones. Creo que es evidente que se les ha visto nerviosos e incómodos y perdiendo las formas, y vamos a seguir trabajando para conseguir sacarles del gobierno porque lo están parasitando. Creo que basta ver la actitud de la bancada del Partido Popular para darnos cuenta de que no ha sido así. Ellos tuvieron que cambiar el guión que tenían escrito. Rajoy dijo que no replicaba a nadie, al final tuvo que replicar incluso a nuestra portavoz. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera, Fernando, María, Emilio y el resto de la Resistencia. Soy mecenas desde hace unos cuantos meses y ahora que estoy en Ecuador durante unos días y estoy un poco más separado de las noticias y de la actualidad de España, la Cafetera se ha convertido en un hilo muy grande de Ariadna con el que poder mantener el contacto de la realidad política. Os recomiendo que os hagáis mecenas porque todavía es una sensación mayor de pertenencia a la Resistencia y además os doy las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, Resistencia.
Muy buenos días, cafetera. Hoy es 15 de junio del año 2017. Saludos, en especial a quienes se están incorporando en directo a esta hora. Sánchez Cajal, Buscadora de Estrellas, Leire, Persevero, Yimawari, Elena Noruega, tantas y tantas personas que nos ayudan a comprender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo en este país. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los que se incorporan al programa después, en diferido. Son nuestra retaguardia, que mantienen viva la llama del amor cafetero. Muchos de ellos son expatriados, son gente que está en otros países y, como escuchábamos, que sienten que el programa les mantiene conectados con su país, con sus raíces, con sus amigos, sus familiares que dejan atrás, las personas a las que quieren. En fin, bueno, pues un abrazo muy especial para todas aquellas personas que se encuentran distanciadas de su vida. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a hacer un pequeño repaso también a cómo transcurrió la segunda sesión de la moción de censura, la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Hoy se produce un efecto muy singular, muy llamativo, que vamos a tener la oportunidad de comentar a lo largo del programa, y es que, a pesar de lo que, desde luego, confieso mi equivocación, confieso mi error, a pesar de lo que preveíamos, ninguna portada titula con el fracaso de Podemos en la moción de censura, el fracaso de Pablo Iglesias. Esto es llamativo porque uno habría podido pensar que estaban bastante preconfiguradas. Esto nos puede indicar algunas cosas. Que la derrota no fue lo suficientemente relevante como para que la puedan destacar, o que se ha tratado de una dulce derrota. Emilio Silva, María.es, muy buenos días, cafeteros. Muy buenos días. Muy buenos días. Mary, no te he escuchado. Buenos días. ¿Qué tal estás? María.es. Bueno, déjame que... Pues, ¿puedo contarlo? ¿Puedo ¿qué? Lo de los mosquitos? Sí, puedes contar cualquier tipo de trauma que tenga María. Resulta que María lleva protestando porque es verdad que ¿qué vamos a hacer? Aquí hay unos mosquitos como manos y como trabajamos con las ventanas abiertas, pues entran en gloriosas bandadas de... Tengo 10 solo en un brazo. Solo en un brazo 10 mosquitos. Esto parece... ¿Cómo era aquella película? La costa de los mosquitos. Pues eso. Pues entonces, pero María.es se ha venido hoy con un vestido que le deja la espalda al descubierto y entonces es como si trajera una diana gigante con la cara de un mosquito de Welcome Mosquiters. Porque... No, yo creo que una vez te han picado ya eso es como un antídoto y entonces ya no te vuelven a picar. Eso espero. Mary, vas a salir de aquí con la espalda... Pues eso lo podrías haber dicho con el primero o el segundo picotazo, pero con los otros 8... Porque con la guerra vinieron todos a la vez. Con la guerra que nos estás dando con los mosquitos. Bueno, estáis escuchando, luego ya sí, ya podemos hablar tranquilamente del repelente antimosquitos y de las mosquiteras de las ventanas. Si estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es que los estoy viendo ahí aguardando, agazapados junto a la luz, observándote, observando la espalda, dispuestos a atacar como un grupo de buitres sobre la lejanía. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, como digo, porque ayer se produjo esta segunda sesión en la moción de censura a Mariano Rajoy, con bastantes anécdotas, algunas de las cuales ya son perfectamente conocidas, han tenido una enorme repercusión entre la opinión pública, lo hemos visto como han saltado a las redes sociales, pero especialmente destacado ha sido el grado de entendimiento entre Podemos y el Partido Socialista. Se ha abierto una vía de colaboración. Ayer las actitudes de ambos partidos de aproximación eran bastante elocuentes, bastante visibles y bueno, vimos algunos gestos que han sido muy interpretados por los grandes periódicos como una posible aproximación entre ambos partidos políticos, a pesar de que finalmente el Partido Socialista se abstuvo con la moción de censura. Y esto nos llama la atención. La interpretación de los periódicos no es especialmente crítica en los titulares. El periódico El País dice que el PSOE acepta explorar una mayoría con Podemos y dice El País, a lo mejor no discrepamos tantos en las propuestas,
Afirma Ábalos: recojo el guante, estamos dispuestos a construir mayorías alternativas para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y sacar adelante las reformas que reclama la sociedad, decía Ábalos. Eso sí, hubo algún reproche también a Iglesias, porque decía que la moción, porque le acusaban desde el Partido Socialista de que esta moción de censura reforzaba a Mariano Rajoy. No solamente lo agradezco, sino que recojo la invitación. Recojo la invitación. Prefiero así que de la otra forma que hemos conocido. Pero aquí no se va a conseguir un resultado que se pueda visualizar una alternativa. La moción no va a prosperar. No va a prosperar. Y al final lo único que se va a conseguir es que esta bancada se levante a aplaudir, como si hubiera superado un ataque feroz, como si hubiera superado una prueba dificilísima. Y al final los vamos a consolidar un poquito más. Es que eso es la foto que va a quedar. Vamos a fortalecer a aquel que queríamos censurar. Esto es interesante porque vamos a hablar a continuación dentro de un rato con Irene Montero y ya tendremos oportunidad de preguntarle a ella por su valoración, por la valoración de Podemos sobre el resultado de esta moción de censura, pero si me vais a permitir, yo creo que no era muy preciso Ábalos cuando decía que esto reforzaba al Partido Popular. Creo que en cierta forma el PP, especialmente Mariano Rajoy, salió, digamos, honrosamente de la situación. De ahí a decir que hay una victoria por parte del PP, creo que es mucho decir, pero sí hubo algo de éxito, si lo planteamos en términos de, por lo menos no hubo una derrota visible en el Partido Popular, ¿no? Yo creo que él tuvo una cierta habilidad, porque consiguió girar además el debate, consiguió que utilizó un recurso con mucha habilidad, convirtió el examen a su corrupción en un examen al candidato Iglesias, y como es un parlamentario bastante, con una retórica bastante hábil, pues consiguió que el foco no se desplazase especialmente en la dirección del Partido Popular, a pesar de que estaba siendo examinado por su corrupción, ¿no? Pero creo que sería una equivocación pensar que eso supone necesariamente la derrota en la moción de censura, porque las expectativas estaban muy altas. Había un alto grado de tensión, un alto riesgo, porque es verdad que no hay grandes damnificados y el riesgo de la moción de censura era que el gobierno consiguiese dar la impresión de que no había sido reprendido, sino que había sido refrendado, que había conseguido respaldo por el resto del Congreso de los Diputados. Y eso, en cierta forma, hubo un primer momento en el que lo pareció, pero, sin embargo, es evidente que Podemos consiguió un primer objetivo, que era ser colocado en todas las portadas llevando la iniciativa política, ¿no? A pesar de las críticas que suscitó la moción de censura cuando fue planteada, ¿no? También es evidente que Irene Montero salió muy reforzada en la sesión del primer día. Es verdad que a Podemos le ha dado una imagen de estar confrontado a una buena parte del arco parlamentario, pero por otra parte eso también ha producido un retrato de inmovilidad sobre el resto de los partidos políticos, ¿no? De inmovilismo. Y la ausencia del PSOE en la primera sesión quedó en cierta forma matizada por la irrupción de Ábalos, consiguió un cierto protagonismo por el tono que utilizó, por la forma en la que tendió la mano a Podemos, pero es verdad que la ambigüedad de su posición pues hace que su discurso sea complicado, porque es una posición difícil que van a tener que trabajar. Además, Pedro Sánchez no puede seguir desaparecido. Creo que participa en la cadena SER, no sé si con una entrevista grabada, porque hacen algún tipo de homenaje sobre las... bueno, es una cierta forma de reafirmación de la transición española con las primeras elecciones democráticas. No sé muy bien cuál, pero hace alguna especie de programa especial en el que creo que participa también Pedro Sánchez. Pero, claro, las medidas que planteaba Podemos, y ese es el riesgo para el Partido Socialista, las podría haber suscrito perfectamente el Partido Socialista. Pero son medidas muy sociales. Muchas de ellas vienen incluidas en el programa político del Partido Socialista, ¿no? Están en su propio programa electoral. Claro, otra cosa diferente es la tensión para con Pablo Iglesias y la batalla que supone estar compitiendo por el mismo espacio político, porque aquí lo que hay es una evidente colisión entre dos partidos que aspiran a ocupar el mismo lugar, ¿no? El mismo espacio. Pero para colisiones las que vimos
en estas 2 jornadas, y esto tuvimos oportunidad de comentarlo aquí en el programa, ¿no? Vimos 2 mundos en colisión. Uno, el que usa los recursos parlamentarios, que antes eran propios de momentos más complejos, pero los usan sin mucho pudor, ¿no? Sin mucho temor. Y otro mundo, el que se resiste a aceptar que la política ya no emplea las mismas fórmulas, las mismas formas, los recursos, los mismos mecanismos, ¿no? Que es un poco el efecto millennial Navalón. Hay una cierta resistencia a entender que el mundo ha cambiado y que uno puede plantear una moción de censura y que no le da la trascendencia que le da a un padre de la transición, ¿no? Porque no ve los mismos riesgos sino que ve oportunidades políticas, ¿no? Y estos 2 mundos en colisión, que los vemos muy frecuentemente cuando se habla de Podemos, los vimos muy claramente también en esta sesión, ¿no? Yo pensaba que la interpretación mediática iba a ser muy mala hoy, muy negativa para Podemos. Esto es verdad que hace tiempo que ha dejado de ser relevante para sus simpatizantes, pero sin embargo las portadas de los periódicos tampoco son especialmente agresivas. Hay un cierto reconocimiento a que la sesión transcurrió con una naturalidad que por otro lado es lógica y que sin embargo ha supuesto una aproximación entre PSOE y Podemos, ¿no? Bueno, porque a lo mejor de lo que habría que hablar también es en las portadas del patinazo del portavoz del partido en el gobierno de España, que hizo un comentario tan machista. Yo creo que sí que es verdad que fue una moción fracasada, pero sí que es verdad que luego la historia sí que nos dice que esas 3 mociones que se han hecho a lo largo de la historia de España han sido, entre comillas, fracasadas porque no han conseguido, desbancar al gobierno, pero veremos qué consecuencias tiene, como digo y como dije, si tendrá las consecuencias que tuvo para Felipe González o si serán las consecuencias que tuvo para Hernández Mancha. Creo que el resultado no se verá ahora, sino que tendremos que esperar un poquito más para ver qué efecto tiene eso en los votantes y, en definitiva, en la sociedad española. Parte de la discusión era si la moción estaba o no justificada. Yo creo que la intervención de Irene Montero dejó bastante patente que sí lo estaba, ¿no? Que somos una anomalía en las democracias, el hecho de que un gobierno con tantos casos de corrupción a cuestas, conocidos y no conocidos, se mantenga con esa normalidad en las instituciones es algo que no debería ser normal. Quiero decir que en una democracia de verdad las propias responsabilidades deberían haber hecho que ellos se quitaran de en medio, pero es muy sintomático la actitud que tienen ante la corrupción, ¿no? Y la salida de Francisco Granados de la cárcel es un hecho bestial. O sea, un hombre que salga amenazando con que va a denunciar a todos los funcionarios. Quiero decir, representa muy bien esa cosa de señorito que cuando le han pillado con las manos en la masa sabe que todavía tiene poder como para asustar a alguien e incluso perseguirlo. Y esa actitud en general está en el gobierno. Cuando se hacían algunas afirmaciones sobre la corrupción o Mariano Rajoy desde la tribuna las ironizaba, el Partido Popular se reía. Se están riendo, se están burlando de la ciudadanía cuando están robando y desviando recursos, ¿no? Y eso es algo que la moción ha ayudado a señalar, pero que en algún momento en esta democracia se tiene que acabar. Bueno, la prueba está en que había algunos momentos muy sintomáticos, ¿no? Decía Mariano Rajoy, no faltarán quienes ahora, los alabarderos que a usted le aplaudan. Y se levantaba el Partido Popular a aplaudir a Mariano Rajoy, ¿no? Había algunos momentos que eran muy icónicos también, pero bueno, más allá del Partido Popular, porque el Partido Popular, es curioso, las salidas de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy estuvo hábil en términos de marketing político, ¿no? De comunicación política, porque consiguió que el debate, bueno, que cayese como un personaje simpaticón, ¿no? Este Mariano Rajoy, que utiliza esos términos, tipo cáspita. Pero, sin embargo, claro, si vamos a la profundidad del debate, cuando te están poniendo frente a tu partido, frente a ti, con todas las cámaras apuntando en los medios de comunicación, los periódicos, y te están enumerando uno por uno los casos de corrupción, para vergüenza de tu propio equipo, porque bajaban la mirada, porque ya no sabían dónde meterse después de minuto y medio de Irene Montero citando uno por uno los casos de corrupción. Cuando tu única salida es el chascarrillo, la broma, sin entrar en absoluto en ese otro debate, hombre, yo confío algo en la sociedad. Y confío en que la ciudadanía, más allá de que el chascarrillo resuelve el primer minuto porque hace parecer como alguien simpático, bueno, no entra en el fondo, ha contestado Irene Montero, le da una cierta relevancia a este asunto. Yo creo que la gente en el fondo, escucha a los dos, es capaz de disociar ambas cosas, ¿no? Incluso los convencidos. Sí, le parece que ha salido bien, pero, oye, todos los casos de corrupción no se resuelven con un chascarrillo ni con una broma, ¿no?
Bueno, sobre todo yo creo que en lo que sí que acertó Mariano Rajoy fue, en todo caso, en dar datos de su gestión de gobierno, más allá de que fuesen desde una visión objetiva o no, al igual que Pablo Iglesias. Yo creo que, desde mi punto de vista, el mejor discurso, de los mejores discursos que tuvo Pablo Iglesias en esa moción, creo que fue cuando dio datos y entonces habló de su gestión de gobierno frente a lo que le había dicho Albert Rivera, de que, bueno, que no venían a trabajar y que, de hecho, me sorprendió mucho el argumento de deslegitimar la moción de censura. Es decir, se llegó a decir que que se venía allí a perder el tiempo, que presentar una moción de censura, que dónde íbamos presentando una moción de censura. Creo que eso es peligroso, porque sí que es verdad que para ellos podía ser una pérdida de tiempo y podrían incluso aburrirse, como dijo el Partido Popular, y pensaban que era un espectáculo de Pablo Iglesias en lugar de una moción de censura. Pero al final es una herramienta que tenemos, es una herramienta que se puede utilizar. Se ha utilizado solamente 3 veces en la historia de España, pero evidentemente tanto Ciudadanos como el Partido Popular, como el Partido Socialista y como cualquier partido podrían presentarla si cumplen con esos requisitos que se piden, ¿no? Y veremos si el PSOE la presenta como parece que anunció. Yo sospecho que esto abre un tiempo de nuevas fórmulas, incluso parlamentarias, ¿no? Y que probablemente se ha roto algunos tabús, utilizando mecanismos que, como decía antes, son propios de tiempos, o eran propios de tiempos más convulsos, ¿no? Y una vez abierta la puerta, pues no es descartable que veamos dentro de poco la moción de censura planteada por el propio Pedro Sánchez, porque además se lleva insinuando varias semanas, ya lo hemos comentado aquí en el programa, y ayer se insistía mucho en los callejones oscuros cercanos al Congreso de los Diputados por la noche, se insistía mucho en que podría estar planteándosela, ¿no? También como una forma de escenificar que el Partido Socialista está en esa forma de resistencia. Y está hoy en la portada del periódico La Razón también hacían algún comentario sobre esto, ¿no? Sí, lo estábamos justo comentando aquí porque era trending topic, y es que Iglesias buscaría una nueva moción antes de Navidad y habría dicho después del debate: ojalá antes de Navidades podamos sacar al PP del gobierno y nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Así que veremos. Yo creo que ahí también vimos qué tipo de relación puede tener PSOE y Podemos, que la veo bastante difícil. Mariano Rajoy siempre ha tenido una cosa muy potente para él, que es su capacidad de conectar con el ciudadano medio, digamos así, ¿no? Todos esos chascarrillos, ese cero zapatero, todas esas cosas que circulan como una especie de acelerador de partículas entre lo que podríamos entender como el español medio. Y de hecho, la izquierda del PSOE generalmente ha tenido problemas para contactar con la gente a veces que mejor representaba, porque incluso Izquierda Unida se imaginaba muchas veces un electorado que no era el suyo. Ha sido un partido votado fundamentalmente por clases medias urbanas muy formadas y no eran precisamente la gente más precaria. Uno de los aceleradores igual de Podemos es que ahora hay gente con un nivel cultural y de formación mucho más alto en situaciones precarias, ¿no? Y esa es parte igual de la gasolina que tiene Podemos, pero Mariano sigue teniendo esa base porque habla en un lenguaje que es perfectamente entendible para todo el mundo. En cambio, pues la izquierda a veces, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien pues, ¿qué es el neoliberalismo? Una cosa tan sencilla, pues estaría bien sacar un micrófono en medio de una calle y escuchar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que él se maneja muy bien y consigue contactar directamente con ese suelo, que es lo que ha sostenido al PP después de todo lo que le ha llovido encima. Pero no olvidemos que no hay que olvidar que el Partido Popular ganó unas elecciones, como ellos repitieron tanto, pero no ganó un gobierno. Es decir, él está gobernando en minoría porque efectivamente la mayoría de la Cámara votó en contra de Mariano Rajoy. Y el argumento de usted ha presentado una moción de censura porque no ha ganado las elecciones es un argumento que se cae por su propio peso. Más que nada porque una cosa es ganar elecciones y otra cosa es poder gobernar. Efectivamente se podría haber hecho un gobierno, no sabemos con qué tipo de números, pero se podría haber hecho un gobierno contra Mariano Rajoy, que también es lo que se planteaba por parte del Partido Socialista, pero ganar unas elecciones no significa que no puedas presentar una moción de censura o que puedas presentarla, con lo cual creo que lo de deslegitimizar la moción de censura creo que es un argumento que no ayuda en nada a la democracia de este país. No, pero yo creo que también la gente entiende que eso es una forma de autodefensa, ¿no? Y que el Partido Popular lo cuestiona, pero si hubiera descubierto que tenía esa posibilidad, ese mecanismo parlamentario
tan a mano, lo habría utilizado 60 veces contra Zapatero. Lo que pasa es que probablemente les parecía que entre esos mitos intocables, entre esos tabús, se encontraban algunas herramientas parlamentarias, pero el Partido Popular, que no ha tenido ningún reparo en utilizar no solamente ya las fórmulas más agresivas en términos dialécticos, sino que ha utilizado todo mecanismo parlamentario para utilizar el rodillo de la mayoría absoluta, le habría sacado un buen partido a una herramienta como la de las mociones de censura. Quedan por ver qué otras herramientas hay que no se hayan utilizado nunca y que parezcan reservadas a momentos excepcionales, ¿no? Mientras pasaba esto, el Partido Popular no deja de trabajar. Antes de ayer, en El Mundo salió una noticia brutal, de nuevo sobre Rafael Catalá, que a raíz del ruido del debate, digamos que ha pasado bastante desapercibida, que dice que el ministro de Justicia estrangula al juzgado que investiga al PP por blanqueo de capitales. Catalá niega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un refuerzo para el juzgado que instruye las diligencias del caso Taula. Quiero decir, el PP sigue y el ministro dedica una buenísima parte de su tiempo a seguir achicando agua del partido sin ningún complejo, porque esto es condenar casi a la prescripción a casos de corrupción en juzgados que no tienen recursos para investigarlos, ¿no? Bueno, y recordemos que hizo 8 tuits seguidos durante una hora durante la moción de censura, justificando que España está luchando contra la corrupción. Sin embargo, ahora estaba pensando, hablando un poco de corrupción, de que fue uno de los temas de esa moción de censura, creo que el que tenía el papel más difícil para defender era Albert Rivera y el Partido de Ciudadanos. Creo que lo defendieron dentro de sus posibilidades, porque era una situación muy difícil para ellos, porque ellos apoyaron el gobierno de Mariano Rajoy, entonces tenían que decir que luchaban contra la corrupción, pero apoyando un gobierno del Partido Popular, cosa que es bastante difícil. Creo que intentaron hacer un buen discurso, luego hubo un buen enfrentamiento con Pablo Iglesias, no sé en eso quién realmente ganó, porque también habría que ver qué es lo que decía de verdad uno y qué es lo que decía de verdad el otro, hacer un fact-check de esa conversación, porque estuvieron hablando de quién tenía unos conocimientos y quién tenía otros, de quién había leído un libro, de quién no. No, hubo reproches muy duros. Y más allá de eso, creo que lo bueno era hablar de propuestas, que creo que es lo que tienen que hacer todos los diputados, que es hablar de propuestas y qué es lo que se presenta a los ciudadanos. Hubo reproches muy duros, pero fíjate, ayer Paco Cuéllar me ponía un mensaje, un oyente de este programa, me decía, claro, cabría preguntarse cómo es posible que el Partido Popular, asolado por tantísimos casos de corrupción, que de verdad, los casi 2 minutos que emplea Irene Montero a citar caso por caso aquellos lugares en los que el Partido Popular tiene acusaciones directas de corrupción o ha tenido graves recorridos jurídicos con este asunto, esos 2 minutos son demoledores, absolutamente demoledores. ¿Cómo es posible, decía Cuéllar, cómo es posible que la ciudadanía todavía siga dando respaldo al Partido Popular? Tiene que haber algún estudio académico, algo que explique cuáles son las razones por las que la gente, siendo la segunda preocupación, según el CIS, de los españoles, porque la corrupción es la segunda gran preocupación de los españoles. ¿Cómo es posible que miren hacia otro lado, no? Sí, pero en esto hay que recordar que son 7 millones. Al final, la gente que tenga una ideología cercana a la derecha votará o a Ciudadanos o al Partido Popular, pero el que se ha definido como centro-derecha o derecha directamente ha sido el Partido Popular. Entonces, ahí por eso siempre digo que Ciudadanos tiene una buena oportunidad para captar votos de derechas que no quieran la corrupción, ¿no? Pero creo que en eso están fallando en el momento en que están apoyando al Partido Popular y va a ser bastante difícil para ellos defender su posición. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Eso aquí no lo pone.
Bueno, y sin duda una de las grandes protagonistas de esta moción de censura fue Irene Montero. Irene Montero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Supongo que el balance que haces de la moción es positivo, porque las críticas, desde luego a tu intervención, hemos visto algunos periodistas muy relevantes, desde Iñaki Gabilondo hasta, en fin, hemos visto toda una celebrando y en cierta forma aplaudiendo cómo fue tu intervención. Bueno, claro, yo me he sentido muy arropada y creo que hemos demostrado que tenemos un grupo parlamentario y un espacio del cambio que es muy solvente, que tiene alternativas. Creo que eso nos debe hacer sentir orgullosos, pero sobre todo estoy contenta porque creo que, contrariamente a lo que dijeron muchos, la moción de censura ha servido para muchas cosas, ¿no? Ha servido para plantar cara a un Partido Popular que tuvo que sacar al mismísimo presidente del gobierno desde la primera intervención, cuando al principio, hacía semanas, había dicho que él no replicaba a nadie. Ha servido para demostrar que tenemos un proyecto de país alternativo, y la votación ha demostrado que el Partido Popular no tiene mayoría parlamentaria para seguir gobernando. No solamente yo creo que nunca tuvo una mayoría ciudadana, y traté de explicarlo en la moción, sino que creo que esta votación ha demostrado que ya ni en el Parlamento tienen mayoría, así que estamos un pasito más cerca de poder sacarles de la Moncloa. Es curioso porque esperábamos que la acogida en los medios de comunicación hoy fuera más negativa, pero ¿hay alguna autocrítica, algo en lo que creéis que habríais podido hacerlo de otra manera, mejor? Pues no lo sé, si hay gente que piensa que algo podríamos haber mejorado, estoy convencida. Siempre, nunca las cosas se hacen perfectas y siempre se pueden hacer mejor. Algunas personas dijeron, ayer me lo preguntaban también, ¿no crees que habéis hecho discursos muy largos? Pues bueno, yo por una parte creo que hay sesiones parlamentarias y hay debates parlamentarios como este, que por su carácter excepcional y por la situación excepcional que vive el país, exigían un mayor detenimiento a la hora de explicar las cosas, algo que normalmente además no tenemos porque los tiempos son limitados en el Parlamento y eso además está bien, pero oye, pues a lo mejor podíamos haber pensado en hacerlos algo más cortos, no lo sé. Creo que podríamos pensar en cosas que se pueden mejorar, pero honestamente creo que en las cosas sustanciales que tienen que ver con enfrentar y hacer frente a la situación de excepción democrática, hacer frente al Partido Popular, explicarles que hay alternativa y conseguir, contrariamente a lo que también se ha dicho, ¿no?, como esa soledad en la que iba Unidas Podemos, en Comú Podem y en Marea, pues conseguir que hasta el arco parlamentario deje sin mayoría al Partido Popular a la hora de apoyar su gestión al frente del gobierno, que a los grupos parlamentarios no les gustase mucho tener que decir sí, con mi apoyo el Partido Popular sigue gobernando, que todo el mundo se quiera quitar de encima ese apoyo al partido que ahora mismo está en el gobierno. Creo que es algo que era lo sustancial y que honestamente, incluso recibiendo muchos ataques desde hace muchas semanas, hemos permanecido firmes y eso ha tenido su resultado ahora. Hoy se especula mucho con la posibilidad de que Pablo Iglesias pueda presentar una nueva moción de censura en un periodo de tiempo no muy largo. ¿Hay algo de esto? Vamos a ver, nosotros decimos muy claramente que al Partido Popular hay que sacarlo del gobierno y eso, pues bueno, se hace con una herramienta parlamentaria que es la moción de censura. Si hubiese elecciones, pues ese sería otro mecanismo, ¿no? Pero como no hay convocatoria de elecciones a la vista, la moción de censura es el mecanismo parlamentario que permite sacar al Partido Popular del gobierno. Para eso, y ayer también lo debatíamos con los compañeros del Partido Socialista, para eso necesitamos seguir avanzando en acuerdos. Ayer el Partido Socialista se abstuvo. Ayer, insisto, se demostró que el Partido Popular no tiene mayoría parlamentaria. Por tanto, sumando los síes y las abstenciones, hay posibilidad de construir una mayoría alternativa. Nosotros estamos firmes en esa posición y creo que lo hemos demostrado sobradamente. Esperamos que el Partido Socialista, bueno, después de su congreso, después de terminar este proceso de transición, pues confirme que también está en esa senda y nos pueda acompañar. Sí, porque esto nos llamó la atención, la forma en la que Partido Socialista y Podemos se tendieron la mano. Vemos que hay un acercamiento que ha quedado muy escenificado entre ambos partidos políticos. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Pues vamos a verlo. Nosotros creo que hemos sido muy claros por una parte en la necesidad de sacar al Partido Popular y por otra parte Pablo Iglesias estuvo mucho rato detallando propuestas que además
iban mucho más allá de nuestro programa electoral, no pretendían solo convencer a las personas que nos han votado, sino plantear un proyecto de país en el que yo creo que otras muchas formaciones políticas con representación parlamentaria, y el PSOE está entre ellas, pueden apoyar. Hablábamos de un plan de transición energética, de un plan de reindustrialización que permita apostar por el I+D+I, hablábamos de una relación con Europa que nos permita dejar de ser, pues bueno, el hazmerreír de Europa en materia de refugiados y de derecho al asilo, una Europa y una construcción de Europa social. Detallamos muchísimas propuestas, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos sido firmes con eso, y habrá que ver qué es lo que ocurre con este proceso en el que ahora está el Partido Socialista. Tienen su congreso muy prontito ya, y a ver cuando salgan de esa transición si se confirma que salen de ese congreso queriendo estar más cerca de nosotros que del Partido Popular. Si eso se confirma, yo creo que hay muchos mimbres para construir una mayoría parlamentaria alternativa, incluso dentro de nuestras diferencias, es decir, incluso sabiendo que somos organizaciones y espacios políticos diferentes y que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en lo sustancial, como para conformar un gobierno que saque al Partido Popular de la Moncloa y que construya una alternativa, pues a lo mejor sí nos podemos poner de acuerdo. ¿Ha habido alguna comunicación entre Podemos y Pedro Sánchez en estas horas, después de la sesión de la moción de censura? No la ha habido, pero bueno, hay una relación establecida y bueno, y supongo que seguiremos hablando en estos días. También me imagino que ellos ahora están centrados en su proceso congresual y estoy convencida de que en estos días pues hablaremos. Ayer, de todas formas, creo que la intervención del portavoz, del señor Ábalos, y también de Pablo Iglesias, creo que se pudo ver, incluso aunque tenemos análisis diferentes de lo que ha pasado hasta ahora, incluso aunque tuvimos nuestros momentos también de compartir esos análisis, creo que se notó el cambio y de hecho nos lo dijimos, ¿no? También las bancadas nos lo reconocimos. Y este posible acercamiento al Partido Socialista, que no sabemos hasta dónde puede llegar realmente, pero ¿no hay algo de contradictorio al fin y al cabo se abstuvieron después en la votación? Bueno, esa abstención, digamos, la interpretación de esa abstención hay que preguntársela a ellos y yo no voy a intentar interpretarlo porque insisto, creo que deben ser ellos los que expliquen por qué se abstuvieron. En mi opinión, la respuesta más adecuada ayer hubiese sido votar un claro sí a la moción de censura, sí a sacar al Partido Popular del gobierno, porque creo que es una cuestión urgente y creo que hemos explicado sobradamente los motivos por los que es una cuestión urgente. Estamos hablando de injerencias en el Poder Judicial, de un conflicto abierto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, al Partido Popular no le quedan poderes del Estado con los que establecer conflicto. Estamos hablando de un uso partidista de las instituciones que llega a niveles, digamos, de chivatazos del gobierno a sus propios corruptos. Yo creo que lo mejor hubiese sido votar sí a esa moción de censura, pero más allá de la interpretación que ellos nos puedan contar que se hace de esa abstención, lo cierto es que las votaciones demostraron una cosa que hasta ahora el Partido Popular, digamos, podía no contar de esta manera, y es que el Partido Popular está en minoría, no tiene apoyos suficientes. Hasta ahora esto no era tan evidente porque el Partido Popular había sido capaz de sacar no solamente una investidura, sino los presupuestos generales del Estado, el techo de gasto y todas las medidas que dan estabilidad a un gobierno. Ahora, esta votación yo creo que ha demostrado que el Partido Popular se puede quedar en minoría. Vamos a esperar que el Partido Socialista no defraude y esta misma votación, este mismo sentido del voto, de ponerse y colocarse más cerca de nosotros que del Partido Popular y situarse en la construcción de la alternativa, se muestra también en lo demás, en toda la actividad parlamentaria, ¿no? Y en todas las votaciones que vienen ahora, de momento la de los presupuestos, que es la semana, no sé si la semana que viene, creo dentro de 2 semanas. Sí, lo pregunto porque hay una evidente batalla entre el Partido Socialista y Podemos por ocupar un espacio político y hacerse con la hegemonía de la izquierda. Y esta batalla se sustancia en críticas cruzadas muy duras y también en una resistencia natural del Partido Socialista por no abandonar ese espacio. Entonces, claro, dentro de ese clima de una cierta confrontación política no caben muchos escenarios de cooperación. ¿O es que hemos cerrado ya la puerta a la aspiración de ocupar el espacio del Partido Socialista? No sé, Fernando, yo creo que, primero, ahora mismo no estamos en campaña electoral ni en tiempo electoral. Y eso
digamos, eso creo que tiene que ser útil a la hora de pensar en nuestros marcos de colaboración. Y luego también creo que nuestros electorados, con cierta independencia, porque en esto también hay muchos análisis y muchas diferencias entre lo que piensan unos analistas y otros sobre la cantidad de trasvase de votos, o sea, todo esto, bueno, pues es una ciencia y un arte, ¿no? Entender cómo funciona el comportamiento electoral, pero creo que más allá de eso, nuestros electorados, la gente que apuesta por estos proyectos políticos, no quiere al Partido Popular gobernando y quiere ver que hay la posibilidad de construir una alternativa, insisto, incluso sabiendo que somos formaciones diferentes, que no vamos a estar de acuerdo en todo. Creo que eso es una aspiración sensata, de sentido común, y que podemos llegar a compartir, insisto, incluso teniendo diferencias entre nosotros. Por tanto, creo que nos corresponde tener la altura de miras y la responsabilidad de buscar esas vías de colaboración, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero sabiendo que es posible construir una alternativa. Creo que eso ayer también se vio en el debate. El portavoz del Grupo Socialista dejó claro no solamente que compartía los motivos de la censura, y yo creo que además les gustó la forma en la que lo expusimos en el Pleno, sino que también les gustó la alternativa política que estábamos planteando, no estando de acuerdo en todo, teniendo nuestras diferencias, viendo que hay que sentarse y hablar, pero yo creo que les gustó la alternativa de país que expuso Pablo Iglesias en lo esencial. Pues esos son buenos mimbres para seguir adelante. Insisto, nosotros estamos firmes en una posición que el Partido Socialista es verdad que tiene que terminar de aclarar, y es normal porque están en un proceso de transición, en un congreso, y ellos tienen que decidir ahora en estos días pues cuál es su rumbo político. Nuestro deseo, que se confirme que están más cerca de nosotros que del Partido Popular. Para terminar con el capítulo del Partido Socialista, pero nos llamaba hoy la atención el editorial en el periódico El País, muy duro contra Podemos. Decía, sorprende que justo en el momento en que Podemos queda en evidencia por sus excesos retóricos e ideológicos, este nuevo PSOE de Pedro Sánchez tienda una mano a Podemos, porque con un PSOE seguro de sí mismo y sin complejos, Podemos habría quedado retratado como lo que es bajo el liderazgo de Iglesias, una formación radical, incapaz de poner de acuerdo a aquellos progresistas que son muchos que disienten de Rajoy. Y tengo que pedirte una valoración sobre esto. Bueno, el discurso de ayer de Rajoy, de Rajoy, y el de ayer de Rafael Hernando, que en su tono y en su tipo de argumentos pues reflejó, yo creo, más puramente lo que es el Partido Popular, pues decían estas mismas cosas, ¿no? Como si el problema de este país fuesen los excesos que nosotros cometemos desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. No, mire, o sea, ustedes les acaban de decir que hay una amnistía fiscal que ustedes han hecho, que han negado reiteradas veces que han hecho esa amnistía fiscal, que ha servido para que blanqueen dinero delincuentes, incluso delincuentes de su propio partido, y estamos hablando del señor Bárcenas o del señor Granados, y digo delincuentes porque es que están condenados o han pasado tiempo en la cárcel. Y ayer, fíjate qué imagen, ¿no? Mientras se producía la votación de la censura, Granados saliendo después de haber pagado 400.000 euros de fianza. Pues bueno, en fin, ¿cómo decirte? Creo que los excesos los comete un Partido Popular que desde el gobierno hace amnistías fiscales inconstitucionales. Un gobierno del Partido Popular que desde el gobierno plantea un conflicto con los otros dos poderes del Estado. Un gobierno que está protegiendo a los corruptos, y no lo digo yo, es lo que dice la UCO en sus informes, que los jueces están diciendo que son una organización para delinquir. Pues hombre, que el grupo Prisa comparta antes el argumentario del Partido Popular, que ver que, bueno, pues una cosa es que es evidente, yo creo, y de sentido común para los ciudadanos, y por eso la mitad del país estaba a favor de esta moción de censura, y es que el Partido Popular es un peligro para la democracia, pues bueno, no puede darme más que un poco de, bueno, pues de pena, y la verdad que, bueno, que para sus lectores, quien quiera que les siga leyendo, eso está claro, por supuesto, y hay libertad editorial y no podría ser de otra manera, y eso es bueno, así que sigan escribiendo lo que quieran, vamos. Dice la prensa, porque es verdad que había un debate sobre qué suponía el éxito o el fracaso de esta moción de censura, porque si el gobierno conseguía dar la impresión de que no había sido... te lo digo. Sí, perdona, te decía que hay un cierto debate en el éxito o el fracaso de esta moción de censura, y decían, si el gobierno consigue dar la impresión de que no ha sido reprendido, sino que ha sido refrendado, sería una suerte de fracaso. Y hay algunos periódicos que hablan de que Podemos ha roto todos los consensos, que Podemos ha fracasado en la moción de censura. ¿No cabe el riesgo de que Mariano Rajoy se sienta refrendado por el resto del Parlamento?
Creo que no, y creo que hubo una prueba evidente. Antes os estaba escuchando y el señor Ábalos en su discurso, una de las cosas que nos decía es: veréis, va a pasar que al final de la votación de la moción, el Partido Popular, la bancada popular, va a aplaudir al presidente en señal de refrendar de alguna manera su victoria. Ocurrió una cosa que creo que es la primera vez que ha ocurrido en una moción de censura, y es que al finalizar la votación, cuando la presidenta leyó los resultados, es verdad que la bancada popular se levantó y aplaudió al presidente, pero también nuestra bancada y quienes habíamos votado a favor de esta moción de censura nos levantamos, aplaudimos a Pablo Iglesias por el desempeño que había tenido como candidato a la presidencia y de alguna manera explicando ese programa y esa visión alternativa de país, y nosotros duramos más aplaudiendo. El Partido Popular hizo un aplauso corto, casi diría protocolario, ¿no? Porque no podían no hacerlo. Pero hay veces que se puede ganar una votación y perder, y creo que es lo que le pasó al Partido Popular, que sobre todo después de la actuación estelar del señor Hernando al finalizar el debate, pues ellos no se sienten ganadores, creo que son conscientes de que han ganado una votación en el Parlamento, pero que han perdido mucha credibilidad, y que esta moción de censura ha servido, insisto, para plantarles cara, para llevar al Parlamento una actitud de rechazo a sus prácticas de uso partidista de las instituciones y a sus prácticas corruptas, que está presente en la calle, pero que no había llegado a manifestarse en el Parlamento. También vieron que hay una alternativa sólida. Siempre nos decían: son ustedes el partido de la protesta, no tienen propuestas. Bueno, tenemos bastantes propuestas. En el ámbito territorial, por ejemplo, somos la única formación política que está planteando una resolución democrática de esta cuestión, y enfrente solo tenemos a unos señores que dicen: los catalanes no pueden decidir. Pues creo que demostramos que tenemos una alternativa de país, y eso es un problema para el Partido Popular, que una de las cosas en las que se basa es en decirle a la gente que son ellos o el caos, ¿no? Bueno, pues hay alternativas, señorías del Partido Popular. Has hecho una alusión a las palabras y a las formas de Rafael Hernando. La verdad es que teníamos dudas sobre de qué forma, cómo afrontar este tema, porque nos parece que es lo suficientemente grave como para no dejarlo pasar, a pesar de que es claramente una estrategia para tener relevancia y repercusión, pero es verdad que es muy fácil luego hacer un minuto de silencio por las víctimas del machismo y después comportarse como un verdadero machista en el Parlamento. Y esto nos parecía que era motivo más que suficiente como para detenernos, aunque fuera un segundo, pero dado que tú lo introducías las formas, acaba de participar Rafa Hernando, o está participando en este momento, en Espejo Público, y me envían un mensaje diciendo que ha hecho una alusión a este tema. Ha dicho: quien me conoce puede decir que yo no soy una persona machista. Bueno, no lo había visto, no sabía que estaba en Espejo Público. Yo tengo un trato cordial con él, porque es el portavoz del Grupo Popular, y yo tengo esa responsabilidad de tener un trato cordial con todos los portavoces y de ser capaz de hablar con ellos cotidianamente, y cuando es necesario llegar a acuerdos y digamos, hacer nuestras tareas de portavocía. Pero creo que ayer, digamos, además un poco fuera de control, en el momento del calor del debate, pues tuvo una intervención que a mí me generó mucha rabia. Creo que además se vio en mi gesto y en mi expresión facial que tenía una rabia contenida muy grande, porque hay muchas mujeres que estamos haciendo esfuerzos cotidianos para que no haya estas situaciones de discriminación y de machismo como tan evidente, y creo además que, como tú decías, pues que el Parlamento debe ser un espacio de ejemplo. Si en el Parlamento reproducimos prácticas machistas de ese tipo, no solamente esa, o sea, desde la bancada popular ha habido tuits pues bueno, muy agresivos y muy machistas durante todos estos días. Pues si en el Parlamento no somos capaces de dar ejemplo, ¿cómo vamos a pedir después que la gente, pues bueno, lo vea con claridad meridiana, ¿no? Que eso es algo machista y que hay que combatirlo y que hay que luchar por la igualdad. Pero bueno, también eso es parte de nuestro trabajo, y oye, la verdad es que si aprovechamos esto y podemos hablar o aprovechar para demostrar que hay muchas mujeres, y creo que ayer quedó claro que hay un país que es mucho más feminista que el Partido Popular y que rechaza ya este tipo de actuaciones, pues también hay veces que bueno, que es lo que nos toca y que hay que asumirlo así. Y si sirve, insisto, para demostrar que España es mucho más feminista que el Partido Popular, pues para mí es un orgullo. Teníamos un debate antes de introducir esta conversación sobre cuál es la explicación de que el Partido Popular siga contando con el apoyo de su electorado. ¿Cómo es posible que sea tan tolerante con la corrupción? ¿Esto cómo lo explica?
No lo sé. Esto creo que es una cosa que corresponde analizarlo a los analistas electorales y además hay algunos muy buenos en este país. Yo lo que creo, y eso tratamos de explicarlo en la moción de censura, lo explicamos, si no recuerdo mal, tanto Pablo Iglesias en su intervención como yo en la mía, que creo que hay una mayoría de españoles que ya en las últimas elecciones generales no apostó por Mariano Rajoy y no apostó por el Partido Popular como partido para gobernar. De hecho, digamos, yo les explicaba, un poco de fraude democrático aquí ha habido, porque si yo me presento a las elecciones diciendo que jamás voy a apoyar a Rajoy, que mi voto no va a servir para apoyar a Rajoy para que el Partido Popular siga en el gobierno, y después lo primero que hago en la primera votación parlamentaria que tengo es elegir a Rajoy como presidente del gobierno, pues hombre, un poco de engaño, de fraude democrático ha existido. Creo yo que la mayoría de los españoles no quieren que el Partido Popular gobierne, aunque es verdad que ellos tienen, y por eso son el primer partido, el partido que, digamos, ha tenido más votos en las elecciones, tienen un electorado, y yo creo que eso responde a muchos motivos demográficos y de otro tipo, que bueno, que eso los analistas electorales podrán contarlo con más detalle. Pero sí hay una evidencia, y es que la mayoría de los españoles ya en las últimas elecciones no quería que Rajoy gobernase. Por eso también creo que es una responsabilidad buscar una alternativa de gobierno. Bueno, Irene Montero, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo fuerte. Chao. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Que cuesta explicar esto, cuesta explicar cómo, asediado por tantos casos de corrupción, el Partido Popular sigue contando con un fuerte respaldo electoral, independientemente de lo que haya perdido en los últimos años, pero sigue siendo muy importante, ¿no? Y ayer se vio en el Congreso de los Diputados, donde puede ser, quizá, la imagen de los apoyos recibidos o de los apoyos otorgados a la moción de censura. Es verdad que no llegaba a la mayoría absoluta del Partido Popular, así que también visibilizaba un cierto aislamiento o un cierto retroceso de posiciones, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, el caso es que otro de los protagonistas en la sesión parlamentaria fueron, como decía María, Ciudadanos, y los enfrentamientos para con Albert Rivera. Fueron enfrentamientos bastante intensos, bastante duros. Bueno, algunos los habéis visto muy reproducidos en las redes sociales y nos parecía que eran más anecdóticos que relevantes, con descalificaciones ataques muy ad hominem, muy personales, y no nos vamos a referir tanto a eso como el planteamiento general, ¿no? Rivera y Ciudadanos tenían un papel francamente complicado, entre otras cosas porque estaban en una especie de sándwich, estaban en medio de un territorio de nadie, donde tenían pocas posibilidades de tener un discurso
cuando además están apoyando al Partido Popular, porque por acción, por omisión, por directa o indirecta e indirectamente, Ciudadanos es quien está convirtiéndose, es verdad, actualmente es la muleta del Partido Popular, y si por Ciudadanos hubiera sido y se hubiera sumado a esta moción de censura, el Partido Popular no estaría gobernando en la Comunidad de Madrid, en un montón de lugares, ¿no?, donde también están asediados por casos de corrupción. Bueno, se notó tanto la dificultad del discurso de Ciudadanos por esa posición tan difícil que tienen, que es defender la corrupción frente al Partido Popular al que están apoyando en el gobierno. Creo que tendrían que haber aludido más a datos y a gestión de gobierno, que se supone que es lo que ellos, con el argumento que ellos podrían haber intentado defender bastante ese discurso, pero creo que les superó a lo mejor un poco la realidad, ¿no? Albert Rivera. Sí que es verdad que estuvieron debatiendo sobre más cuestiones personales. Luego Pablo Iglesias recurrió a propuestas, porque Albert Rivera había utilizado otra vez el argumento de que son relativamente unos vagos Podemos porque no hacen nada. Él rebatió diciendo que ellos habían hecho más iniciativas parlamentarias que Ciudadanos. Creo que ahí sí que es verdad que Albert Rivera podría haber hecho muchísimo más dando datos y gestión de gobierno, que al final yo creo que es lo que más se nos queda a los ciudadanos, que es qué han hecho en sus posibilidades de gobernar y qué es lo que no han hecho. Es muy difícil ese papel para un partido que se ha abstenido ante Mariano Rajoy y que además sigue dándole apoyo sistemáticamente en iniciativas parlamentarias. Es verdad que luego tiene un discurso y en algunas ocasiones es agresivo con Rajoy, contra la corrupción, pero claro, eso cómo se concreta en las acciones, ese es otro debate. Pero en todo caso, dice en Internet, dice, los ataques al hombre y no a las ideas, los ataques ad hominem deberían estar prohibidos en el Parlamento. Hubo reproches muy cruzados, en esto nadie puede colgarse muchas medallas en el Congreso de los Diputados, pero y Rivera es verdad que lanzó algunas acusaciones también bastante graves sobre la utilidad de Podemos para el independentismo. Yo le hago una pregunta, señor Iglesias, y esto se lo digo de verdad, porque usted ha sido candidato a la presidencia del Gobierno y hoy hay una moción de censura. ¿Usted no ha reflexionado ni un solo instante que sus únicos compañeros de viaje en esta moción sean la antigua Batasuna y Esquerra Republicana? Piénselo. ¿Usted no ha reflexionado? O sea, si yo montara una moción de censura para gobernar un país y miro atrás y no viene ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni el PP, ni la inmensa mayoría de esta Cámara, y viene Esquerra Republicana y Batasuna, yo me preocuparía, porque son los dos únicos partidos que en su ideario, en el artículo 1, claramente, hay que reconocerlo, que claramente dice, hay que liquidar España. Bueno, esto decía ayer Albert Rivera, y con una serie de cruce de acusaciones muy duros entre Pablo Iglesias y el propio Rivera, que no vamos a reproducir tampoco para no entrar en un asunto que no era el trascendental en la sesión de moción, aunque retrata algunas cosas también, visibiliza algunas cosas. Pero decíamos al principio, una de las cosas que también ha representado esta moción de censura y este debate parlamentario es esa tensión que se está viviendo entre dos mundos que se encuentran en colisión, ¿no? Uno, el que está usando recursos parlamentarios que hasta ahora eran considerados más propios de momentos más complejos y se están utilizando sin un cierto pudor. Y el otro mundo, el que se resiste a aceptar que la política ya no emplea y ya no tiene que emplear las mismas formas parlamentarias, ni los mismos recursos, ni los mismos mecanismos. Y decía antes, esto es un poco la colisión que se ha producido en términos mediáticos en el periódico El País entre el efecto Navalón, que después de su artículo contra los millennials, y la oposición, la resistencia tan fuerte que ha tenido en las redes sociales y el debate público, ¿no? Dos mundos que colisionan, que chocan, uno que se resiste al cambio y otro que está en una profunda transformación. Bueno, pues todo esto sucede en un contexto también muy interesante. Ayer veíamos un Partido Popular defendiendo los principios de la transición, con un partido como Ciudadanos que se encuentra a caballo entre esos dos mundos, pero claramente tira más hacia el momento de sus padres, aquellos que construyeron la transición y los grandes legados de ese espacio y de esa situación política, y otros que ya no tienen ataduras, ya no sienten que llevan esa mochila, ya no tienen ciertas telarañas también, ciertas herencias de aquel momento, y esos dos mundos colisionaban permanentemente. Mariano Rajoy cuestionaba las formas, pero también los modos y también las vestimentas de sus rivales políticos, ¿no? Había un altísimo grado de conservadurismo en sus planteamientos. No entraba a discutir sobre la corrupción, entraba a discutir sobre las formas del de enfrente. Y nos encontramos hoy en la portada de La Razón con un texto que en cierta forma también, porque es verdad que la manera en la que Pablo Iglesias
abrió su comparecencia haciendo un repaso histórico a las raíces de algunas de las grandes compañías, donde beben esas grandes compañías del IBEX 35 y a sus vínculos con la política y cómo nacen durante el franquismo. En fin, todo ese repaso que hizo histórico, bueno, nos situó de pronto en un calendario muy llamativo, pero es que además ahora se cumplen 40 años de las primeras elecciones y con este objeto hubo varias alusiones a Manuel Fraga. Y hoy La Razón lleva una encuesta en su portada, una encuesta sobre cómo votarían hoy los españoles de los partidos del 77. Y dice el periódico La Razón, Fraga ganaría hoy las elecciones. Hace una comparación bastante tramposa porque coloca a un personaje anacrónico como Fraga en un mundo en el que nada tiene que ver, compitiendo con alguien como el Partido Popular de Mariano Rajoy o el Partido Socialista de Pedro Sánchez o el de Ciudadanos Albert Rivera. Pone también a Felipe González, al UCD, pero también coloca allí al Partido Comunista y a Pablo Iglesias, ¿no? Y esto provoca algunas reflexiones también, ¿no? Las elecciones del 77 se están construyendo o están renovando o restaurando el mito de la transición, ¿no? Esta semana Radio Nacional de España está emitiendo todas las noches un documental radiofónico a las 12 de la noche, que son las elecciones del 77, el corazón de la transición. Informe Semanal hizo un programa bastante lamentable, a mi entender, el pasado sábado, pero evidentemente son un momento fundamental para la derecha española, porque quizás es la primera vez que pueda reconocerse en un comportamiento que no sea en términos absolutos antidemocrático, ¿no? Y por eso el artículo, por ejemplo, que escribe hoy Mariano Rajoy en La Razón, hablando de que es el mejor momento de nuestra historia, es porque si miramos un poquito más atrás, pues nos encontraremos con Manuel Fraga, que precisamente durante muchos años ocupó diversos cargos en una dictadura y no hizo nada por presentarse a unas elecciones, ¿no? Ni siquiera hizo nada para que existieran, ¿no? Entonces, la derecha tiene ese problema, no tiene un pasado democrático y lo tiene que buscar, lo ha buscado o en la transición o en su enfrentamiento, digamos, desde el gobierno con ETA, pero no ha podido embestirse de una lucha para que cuando no había democracia, esa democracia existiera. Y dentro de ese mito, pues las elecciones del 77 son un punto fundacional, ¿no? Pero a la vez son una pequeña trampa, porque en esas elecciones no se pudieron presentar todos los partidos políticos que quisieron. Entre otros, los republicanos fueron rechazados por el Ministerio de la Gobernación, que entonces encabezaba Rodolfo Martín Villa, que ha sido precisamente una de las personas que el pasado viernes encabezó en el Congreso de los Diputados los actos de conmemoración de esas elecciones del año 77. Y lo que se ve es una incapacidad para hacer un relato real de esos años, ¿no? Porque yo creo que buena parte de quienes han señalado esto del régimen del 78 tiene que ver con unas actitudes, pero tiene que ver también con el relato de cómo han embestido ese momento fundacional. Y lo han maquillado porque, entre otras cosas, esa transición sirvió para que un montón de franquistas de la noche a la mañana entraran por una gigantesca puerta giratoria en la democracia y fueran la élite de la dictadura y siguieran siendo la élite de la democracia. Y para eso había que disfrazar un poco el relato, ¿no? No podía ser el relato de los hombres y las mujeres que estuvieron en las cárceles franquistas, en la Dirección General de Seguridad, torturados. Quiero decir, tenía que ser la mirada de quienes se autodefinieron como una especie de predemócratas que estaban haciendo un carrerón de trepas en la dictadura enorme, pero como que ya estaban ellos preparando allí la democracia, ¿no? Y ese es parte del problema que tiene esta sociedad, porque cuando esos relatos no parten de la realidad, tenemos un problema político, porque alguien no está siendo honesto con lo que ocurrió allí a la hora de contárselo a las siguientes generaciones. Y yo creo que en ese enfrentamiento o en esos conflictos sociales de lo que supone la aparición de Podemos, esta generación millennials, es decir, gente que ha empezado a buscar, hay gente súper joven que a mí me sorprende mucho, está hiperinformada, es alucinante, o sea, saben, pero vamos, montones de cosas, porque Internet les ha permitido averiguar un montón de cosas, levantar la alfombra, a ver qué hay debajo y no fiarse de ese relato. Entonces, hoy va a haber otro acto en el Congreso y se va a seguir haciendo, digamos, esa fiesta. Evidentemente, que acabara una dictadura era para celebrarlo, ¿no? Pero las carencias que tuvieron esas elecciones, los debates que se secuestraron en ese Parlamento,
que no fueron en la antesala de la Constitución del 78, esconden muchos de los vicios que tiene hoy nuestra democracia. Ayer Mariano Rajoy acusó de una cierta ambigüedad y contradicción a Iglesias cuando aludió a la transición española. Decía, usted que critica la transición, que habla de esta herencia, pero que paralelamente también reconoce que tuvo logros, hombre, algo ya reconoce sobre la transición. Pero, claro, hay un debate pendiente sobre, ¿se hizo todo lo que se pudo en la transición? ¿Se hizo lo que este país podía permitirse en un momento de extremada sensibilidad? Porque también es verdad que la falacia del historiador consiste en intentar explicar con los ojos de hoy, con la información que tenemos hoy, situaciones del pasado, ¿no? Es muy difícil extrapolar hoy, conociendo como conocemos tantos detalles y lo que ha sucedido en todos estos años y cuáles son los límites que marcó la transición. Pero esto que viene muy bien descrito por Guillem Martínez en CT, en Cultura de la Transición, que habla de cómo se situaron unos márgenes, ¿no? Que esto ayer era claramente visible en el Parlamento. La cultura de la transición hizo un margen en el centro-derecha. El centro-izquierda del Partido Socialista, como lo rebasases un poquito, o sea, la irrupción de un personaje como Zapatero, le colocaba prácticamente fuera del sistema con manifestaciones en la calle. Claro, la aparición ya de un personaje como Iglesias en el panorama político, cuyo programa no es muy diferente al del Partido Socialista, porque esto es uno de los hechos más llamativos, ¿no? Pero, sin embargo, le sitúa fuera de los márgenes que los popes de la transición, los padres de la transición, colocaron como los legítimos, los que eran aceptados en los medios de comunicación, incluso en algunos transgresores como Prisa, que cuando nació era transgresor para las columnas del momento. Bueno, yo creo de todas formas que más allá de un discurso o de un debate profundo, político, sobre los márgenes, sobre el espacio, sobre el legado de la transición, hay una resistencia a entregar el poder. Y creo que esto a lo que se enfrentó el señor Cebrián, el grupo Prisa, cuando nace, que de pronto había alguien que consideraba que la comunicación les pertenecía a ellos. Al ABC le vas a cuestionar, con sus décadas de historia, le vas a cuestionar el espacio de la información política. Y de pronto irrumpió una generación que pasó en los medios de comunicación, pasó en la producción televisiva, en la producción cultural. De pronto irrumpieron una serie de personajes que después, instalados con los años, no han querido entregar el poder, ¿no? Y entonces han cometido los mismos errores que ellos atacaron en su momento. Cuando escuchamos a Cebrián hoy y vemos que hay un discurso profundamente conservador, profundamente reaccionario, y que tiene que ver con eso. El retrato que hacía el otro día Antonio Navalón de su generación era tan transparente, sin querer hacerlo, era tan visible, porque en realidad lo que estaba diciendo es: el que tiene derecho y la legitimidad del poder soy yo. No vengan ustedes a decirme que les tengo que dar ni siquiera paso, no ya que les tengo que entregar el poder, que les tengo que dejar que se sienten a mi lado, porque eso no va a pasar, ¿no? Y esto era bastante visible, ¿no? O sea, que no sé si hay un debate muy trascendental, muy profundo en ideas, o simplemente hay una resistencia a abrir el espacio de poder y que entre una nueva generación, una nueva... Claro, pero por ejemplo vemos que ahora se acaba de meter como una bala en las tendencias en España los 40 años de democracia, ¿no? En España hemos tenido más de 40 años de democracia. Y es un insulto no incluir en esa historia a la gente, mucha de la gente que está en las cunetas, que como hemos visto estos días, el padre de Ascensión Mendieta, y mucha de esa gente que pagó muy caro haber construido una democracia. Yo tuiteaba esta mañana una portada del diario ABC del 20 de noviembre del año 1933 en el que salen 4 mujeres, la presidenta de una mesa y 3 votantes que están ejerciendo por primera vez en la historia de este país, con sufragio universal masculino y femenino, su derecho al voto. El problema es que si no extendemos el relato, lo que estamos haciendo es mantener ese relato de que lo que derrocó Franco no era una democracia, y de que la democracia, quien la trajo, fue Juan Carlos I, que es para lo que se creó esa palabra, la palabra transición. Deberíamos ir a los años 70, ponernos en la cabeza de este país y ver quién tenía la transición hecha en la cabeza y quién necesitaba una transición en la cabeza, ¿no? No todos la tenían que hacer. Había mucha gente que tenía la democracia. Todavía vivía mucha gente que había votado en unas elecciones. Las había ganado, los había perdido porque había habido alternancia de ideologías en el poder. Pero todo ese relato está hecho a favor de... ¿no? Está hecho a favor de y en contra de, porque en este país han muerto miles de personas de todo tipo, colectivos que se opusieron a la dictadura,
que conservaron esa semilla, que la trajeron hasta los años 70 y que no están en el panteón de los ilustres de la recuperación de la democracia en España, porque alguien se ha encargado de dejarlos en las cunetas de la historia, ¿no? Entonces, mientras ese relato sea el relato oficial, a quien está beneficiando su reproducción es a esas élites. Y el problema de Navalón tiene que ver con ese doble fondo que tuvo la transición española. Y con esa generación, la generación de Cebrián, son conscientes de que en algún momento se va a imponer un relato más real, ¿no? Y a ellos los va a dejar, pues quizás, no digo en los márgenes, pero les va a enseñar que tenían cartas en la manga, ¿no? Y esa es parte de su preocupación, que van a tener que ceder el testigo de quién va a relatar este país a gente que se va a dar cuenta de que estaba lleno de trileros escribiendo nuestra historia, y no precisamente para beneficiar al común de la sociedad. Y lo que hizo ayer Hernando es un comportamiento que para mí está totalmente vinculado a la cultura falangista, ¿no? Porque el desprecio de la mujer en general, ese machismo institucionalizado, tiene que ver con el falangismo y con la cultura de las cortes franquistas, ¿no? Donde veíamos allá todos esos cuervos que rodeaban al dictador, ¿no? Y que venían de una cultura donde a la mujer la habían sometido y convertido en una especie de animal doméstico, ¿no? Entonces, todo ese desprecio no surge por generación espontánea. Independientemente de que Rafael Hernando es el escudero de Rajoy en ese momento y tiene que montar el pollo para que la mierda le salpique a él, ¿no? Para que no le salpique a su líder y el líder salga inmaculado por los pasillos, mientras el malo de la película no es el que firma los boletines oficiales del Estado, es el portavoz. Ese es su trabajo y por eso se lleva su sueldo, para arrastrarse hasta donde haga falta para que el traje de Rajoy salga limpio. Pero toda esa cultura de no respetar unas mínimas reglas de la decencia tiene que ver con comportamientos que no son precisamente generados por una cultura democrática. Dice Winchester, esa transición a la democracia que fue tutelada por el fascismo, a diferencia de muchos otros países, y vemos en algunos, porque este tema está suscitando bastante debate ahora mismo en las redes sociales. Galgo Callejero dice, la transición fue un engaño, hoy lo sabemos, el problema es seguir defendiéndola, hoy sabiendo lo que sabemos, ¿no? Pero es verdad que luego hay posiciones, yo también, Graznando, que participa en el debate, estamos utilizando el hashtag #Irene Montero en la cafetera, y dice, utilizando ese hashtag, Graznando, dice, nadie discute el valor de la transición, porque es importantísima, nadie puede discutir. Además, criticar la transición es como criticar el invierno, que las cosas han pasado, han sucedido, tal. Lo que uno puede cuestionar es las actitudes recientes, las actitudes de ahora. Que hable la millennial. Sí. Las actitudes recientes de ahora para seguir manteniendo ciertas posiciones hoy con los datos que tenemos, ¿no? Porque, como dice Graznando, dice, hay que abrir los cajones y hay que explicar muchas cosas que seguramente no fueron explicadas entonces, ¿no? Bueno, y sobre todo se tiene que dejar poder hablar y cuestionar ciertas cuestiones de la transición y de la historia. El problema es que alguien se ha querido apropiar de un discurso que era que no se puede hablar de la transición más allá del discurso establecido. No querer cuestionar algo es porque tienes miedo a que sea cuestionado, con lo cual el 15M, por ejemplo, fue una muestra de que algo se puede cuestionar y es la transición de este país, no porque pensemos que es mala, porque muchas veces tú cuando criticabas, ¿no?, la transición... ¿Te vas a meter conmigo? No me meto contigo, pero... No he dicho nada. También lo entiendo, ¿no? Entiendo que otras generaciones viesen la transición como un golpe de aire fresco. Yo lo entiendo porque no sabemos, evidentemente, el momento que vivieron ellos más esencial, de la misma manera que tu generación y la mía, claro. Colocará el 15M como el momento en el que pero no se será iniciaron incuestionable. Algunos cambios, ¿no? Eso es lo que me refiero, no será incuestionable. Nuestros hijos o nuestros sobrinos o quien sea podrán cuestionar también al 15M. Seguramente hizo cosas buenas y hicieron cosas malas. Entonces, esa es la diferencia. Y creo que incluso también quienes vivieron esa transición, ahora muchos de ellos están entendiendo que se pueden cuestionar y se pueden mejorar ciertas cuestiones, como por ejemplo la intocable Constitución según para qué cuestiones. Se puede tocar la Constitución siempre que sea pues para mejorar, porque las cosas se pueden mejorar. Creo que
muchas veces se ha criminalizado, en este caso a los millennials, a los jóvenes, y siempre ha pasado porque queríamos cosas distintas o cosas nuevas para nuestro país. Como yo le decía, le invitaba al autor de ese artículo, creo que nos tienen que dejar también un poco de margen a los jóvenes para intentar mejorar este país en la medida de lo posible, para un país no solamente que se beneficie para nosotros, sino también para su generación. Creo que hay ciertas generaciones que tienen que confiar más en nosotros y pensar que también podemos hacer cosas buenas y no solamente malas, ¿no? Que un filtro de Instagram no es lo único que nos importa. Y sobre todo, María, porque ya no se trata de si tienen que confiar y abriros la puerta al legado. Es que lo vais a tomar igual. Es que, es más, vuestra responsabilidad es tomar el poder. Os lo den o no, y eso va a pasar. Además, lo evite la generación de Emilio, intente evitarlo la generación de Emilio, intente evitarlo la mía o intente evitarlo la que sea, porque lo vais a tomar finalmente, que es algo que solamente gente como Iñaki Gabilondo, con quien yo he tenido oportunidad, de conocer muy de cerca, o gente como Mayor Zaragoza, son perfectamente conscientes de ese fenómeno y saben que más tarde o más temprano tienen que dejar paso a una nueva generación que viene llamando con una enorme fuerza, de la misma manera que ellos llamaron en su día a las puertas que tuvieron que llamar y tocaron los espacios que tuvieron que tocar y rompieron las líneas que tuvieron que romper. Unos de una forma más acomodada, otros de forma más rebelde, ¿no? Pero lo que es verdad es que tienes dos opciones. Cuando ves que está llegando el tsunami, o coges una tabla de surf y te dispones a intentar sortear la ola, o te pones delante a intentar pararla, con los brazos extendidos, en la playa. Hombre, yo creo que por eso cuando ves a gente como Mayor Zaragoza, que se rodea sistemáticamente de gente joven, que está pidiendo, cada vez que monta un acto de la fundación, está pidiendo que vaya gente joven, que asista a gente joven y que participe y que lleve la voz cantante de la gente joven. O Iñaki Gabilondo, que se ha rodeado siempre de gente muy joven, lo que le ha mantenido muy joven en la mayor parte de sus planteamientos. ¿Entiendes? Claro, la diferencia que existe entre eso y crearte una suerte de élite generacional, blindada, que no deja, o que solamente admite a personas como el señor Albert Rivera, que no suponen un riesgo para tú, sino más bien una defensa de tus postulados, o como le ha ocurrido a Eduardo Madina, que parecía que iba a representar la gran ruptura de esto y de pronto se acomodó a lo que decían las élites del partido y cambió su discurso y se volvió acomodado y una herramienta también para mantener ese discurso, ¿no? Y además el propio intento de imponer un relato es un comportamiento autoritario, ¿no? Y las transiciones, si lo que quieren hacer es ayudar a progresar un país, no tienen que ser trincheras, tienen que ser puentes. Tampoco son una cuestión de edad, son una cuestión de mezcla de momento histórico y mentalidad, pero en cualquier caso, si lo que necesitara ahora la sociedad es un relato donde se nos contara realmente qué pasó entonces, pues quien lo sabe debería tener la generosidad de hacer ese relato y de entregar esa información, ¿no? Para que sepamos realmente de dónde venimos, no de dónde nos cuentan que venimos. Bueno, pero esto también es lo que hablábamos de cuestionarlo, ¿no? A mí a veces que, sobre todo mi madre me dice, bueno, María, es que vuestro trabajo como jóvenes es ese, ¿no? Es intentar hacer las cosas de una forma distinta, pensar en un futuro. Sí que es verdad que el autor del artículo que estamos hablando luego puso un tuit pidiendo ciertas disculpas. Porque el tsunami fue tan brutal la respuesta que hasta el periódico El País ha tenido que hacer un especial en ese moda de los 5 grandes logros de los millennials. Claro. Y han tenido que, más que nada porque tienen que saber que sus lectores también van a ser millennials. De caños. Decía alguien que conozco. Es que también, además, que el discurso de los jóvenes no tienen ni idea, no tienen un planteamiento de futuro, no tienen aspiraciones, no quieren hacer nada, son unos vagos, es mentira. Pero porque al final una generación... Claro, es tan antiguo, es que una generación, normalmente, en una generación hay muchos tipos de personas. Hay gente de mi edad que puede tener un espíritu mucho más viejo que una persona que sea más mayor que tenga un espíritu mucho más joven. Es absurdo generalizar, de hecho él aludía a esa generalización en sus disculpas, y es que es verdad, no puedes generalizar en una generación que todos sean de X manera.
puede influirnos lo que estamos viviendo, pues por ejemplo el 15M yo creo que influyó bastante a mi generación, pero creo que a todas las generaciones de España, pero no tenemos que ser iguales. Y decir que una generación, por ser una generación, no le importa nada la política, que por culpa de ciertos votos de los jóvenes salió Donald Trump porque realmente Hillary Clinton no conquistaba el voto joven, creo que hay que ir más allá, hay que intentar entender qué piensa cada generación y cada persona, y entonces intentar cambiar el mundo, pero no quedarte en el discurso simplista. Sí, es que Antonio Navalón, es verdad que bueno, del expediente se pueden decir muchas cosas, pero no era un tío esencialmente conservador. Pero cojones, es que te has vuelto muy conservador, muy conservador. Decía Sócrates, 400 años antes de Cristo, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida, le faltan el respeto a sus maestros. Platón, 400 años antes de Cristo, ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? Que no respetan a sus mayores, que desobedecen a sus padres, que ignoran las leyes, que hacen disturbios en las calles inflamadas con pensamientos salvajes, su moralidad decae, ¿qué será de ellos? Decía Hesíodo, no veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependen de la frívola juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras. Cuando yo era joven nos enseñaban a ser discretos y respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes a las restricciones. Y ha cambiado tan poco, y yo siempre he tenido por lo menos la señal de alerta, y tiene que existir una vacuna contra esto. Yo no sé si dentro de 20 años igual me descubriré delante de un espejo siendo un reaccionario acojonante los que vienen, pero solamente por ver las reacciones que están suscitando algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestra vida política. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señora Montero, no se ponga usted nerviosa. Yo le recomiendo que no solo cite a Clara Campoamor, a ver si es posible también que usted la lea, porque usted se parece más a Margarita Nelken, ¿verdad? Que era aquella que decía que las mujeres no tenían que votar porque votarían a la derecha, que a la señora Campoamor, que defendió dignamente el derecho a votar. También me resulta, voy a decir, peculiar, entre comillas, este comentario, ¿no? En ese debate entre Margarita Nelken y Clara Campoamor, Nelken no quería que no votaran las mujeres, quería que no votaran en ese momento las mujeres porque realmente, pues en ese año 1933, por poner un ejemplo de cómo estaba este país y la participación política que había, pues hubo una asociación de mujeres conservadoras que en el año 33 llevaron al Parlamento Español 1.500.000 firmas para respetar los valores tradicionales de la familia en la política. Lo digo pero lo digo además con admiración, porque entonces había una participación política de una democracia de distintos ámbitos ideológicos, ¿no? Pero el desprecio para mí que hace Rafael Hernando, y no en este momento, lo ha hecho muchas veces, lo ha hecho con las familias de las víctimas de la dictadura, con sus comentarios sobre que alguien solo se puede acordar de su padre por dinero, que es repugnante que alguien haga eso. Es un desprecio, un desprecio por los principios. La capacidad de mentir es otra de las herramientas del fascismo. Quiero decir, el fascismo hace un relato de amenaza, de que hay que exterminar al diferente. Todo eso son herramientas del fascismo. Y con respecto al discurso de esta generación de la transición, que incluso hace unos años gente como Florentino Pérez creó una fundación para la defensa de la transición, como si la transición estuviera amenazada, ¿no? Incluso los momentos históricos en los que alguien decide asociar la palabra espíritu, ¿no? Los momentos históricos no tienen espíritu, pero cuando alguien le pone espíritu es que los está llevando por encima del bien y del mal. La transición es una llamita, como el Espíritu Santo, que está encima de nuestras cabezas. Pero el problema de esta gente seguramente es que saben que no han hecho lo que debían, ni lo que podían, en muchos casos. Entonces, quiero decir, quien tiene ese problema para que venga alguien a discutir con su relato, pues evidentemente, pues porque
tiene un problema antes, ¿no? Y los jóvenes que se coman mi comida y que agarren el poder que les corresponda, ¿no? Que yo no tengo por qué desconfiar, vamos, es que sería una estupidez desconfiar de que van a venir y van a hacer un país peor del que tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, y no es una cuestión de edad, ¿eh? Es una cuestión que tiene que ver con otros planteamientos. Dice Asun Fer, yo tengo 56 años, me gustan estos jóvenes, tienen mucho que enseñarme también, y es verdad, y en eso sí, hay una cierta simplificación a veces también en los planteamientos, y yo caigo muchas veces, pero no me refiero tanto a la cuestión del número de años, no es una cuestión contable, ¿no? Tiene que ver con otros matices que están en la cabeza. Pero bueno, además hoy, lo digo, que es el cumpleaños de la madre de Marta, y dice, es que es mi cumpleaños, cumple 69 añazos, es oyente de este programa, y dice, además le toca estar en diálisis, y le haría mucha ilusión que la felicitaras. Pues desde aquí, desde el corazón de la Resistencia, muchísimas felicidades en tus 69 años. Nos gusta tanto, la transversalidad de la audiencia de La Cafetera nos gusta tanto, así que pases un gran día, que seguro que hoy será un gran día. Bueno, un beso muy fuerte. De la agenda setting a la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues con esta sintonía vamos recibiendo las noticias que los oyentes del programa quieren que tengan un espacio destacado, más allá de los titulares que recogen los grandes medios de comunicación, porque a veces quedan ocultas en páginas interiores, sepultadas por otras informaciones, pero tienen una enorme relevancia también, María. Sí, empezamos con una que nos ha enviado Mercedes de la Fuente, y es que el consejero de Sanidad recomienda hacer abanicos de papel para combatir el calor en las aulas. Jesús Sánchez Martos desaconseja el aire acondicionado porque dice puede producir alteraciones en ojos y cuello a los alumnos. Alumnos de varios colegios madrileños han sufrido a lo largo del miércoles vómitos, golpes de calor y una lipotimia a consecuencia de la ola de calor y las altas temperaturas en las aulas. El consejero ha recomendado que los niños lleven abanicos de papel, como decimos, o que ellos mismos pues se los hagan. Así, según ha dicho a la cadena SER, el abanico puede formar parte de una terapia ocupacional. No creo que haya ningún tipo de problema por la ola de calor y la enseñanza. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanicos, no todo se soluciona con aire acondicionado. Si pusiéramos el aire acondicionado, lo más seguro es que luego los niños podrían tener alteraciones en los ojos, que también afecta a los niños, en el cuello. Yo no soy partidario de eso, soy más partidario de hidratar, de tener mucha hidratación en el aula. Pues a lo mejor hay que tener continuamente agua, como estaban teniendo ellos ahora cuando he llegado. Además, un abanico se puede hacer y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Dobla y tienes el abanico. No creo, sinceramente, en el momento en el que estamos en este momento, si yo fuera el profesor del centro, yo también he dado clases a mis alumnos en la facultad y no he tenido ningún problema y he vivido horas de calor importantes dando clase a las 4 de la tarde. ¿Y les encargaba hacer abanicos? Dobla. No, seguro que está él ahora mismo en el despacho pidiendo que le quiten el aire acondicionado y doblando papelitos. Bueno, y que además... Es de una frivolidad. ¿Cuántos niños han increíble. estado en sitios con aire acondicionado? Bueno, pero esto es un despropósito, sobre todo por frívolo, porque es una frivolidad. Hay niños que están sufriendo problemas. Oye, vivimos en un país civilizado, presumen ustedes de eso. Vivimos en un país del primer mundo. Y su solución
pasa porque los niños tengan una terapia ocupacional doblando papelitos para ventilarse. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, esto no es una broma. En fin. Bueno, ha habido varias protestas aquí en la Comunidad de Madrid a este consejero por parte de varios profesores, por sindicatos, pero como dice Mercedes, esto no solo ha sido polémica en Madrid, sino que también lo ha sido en Andalucía. En Andalucía, algunas familias se llegaron a movilizar en los patios para pedir una solución y varias AMPAs de Sevilla iniciaron el viernes una movilización con el lema "Queremos estudiar en aulas, no en saunas", bajo el hashtag aulas sí, saunas no, como habréis podido ver en Twitter en los últimos días. Y nos vamos a la huelga de estibadores, porque Gago Callejero nos recuerda que los estibadores mantienen el seguimiento de la huelga en la segunda parte de huelga, como decimos, de 48 horas. El seguimiento de las primeras 24 horas fue total en todos los puertos. Además, La Sexta Noticias hablaba de que los estibadores ofrecen rebajarse un 5% el sueldo para que se mantengan el 100% de los empleos, y Fomento llama a negociar y alerta sobre las consecuencias de los paros. Por su parte, la patronal estudia este viernes la nueva propuesta sindical para el sector, así que estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. Y Marta Ibiza nos lleva una noticia publicada en el diario.es sobre Securitas Direct. Y es que hablan del adiestramiento de Securitas Direct a sus comerciales para generar pánico en los clientes. El diario.es accede a vídeos de instrucción a los vendedores que piden meter miedo a los clientes. Cito textualmente: "Si un rumano entra en casa y pega a tu hijo que acaba intubado en un hospital, tu vida se va a la mierda". Extrabajadores de la empresa que trabajaron en la venta puerta a puerta aseguran que la estrategia y las órdenes que llegan desde arriba es infundir miedo a los propios clientes. La empresa explica en un comunicado que se trata de un hecho puntual de hace casi 4 años que concluyó con una importante sanción. Y nos vamos hasta Bangladesh porque nos enviáis la información de que la Eurocámara pide a Bangladesh más esfuerzos para atajar la explotación laboral en el sector textil. Lo cuenta Infolibre.es, dice que el Pleno de la Eurocámara ha reclamado a las autoridades pakistaníes más esfuerzos para atajar la explotación laboral en el sector textil en una resolución no vinculante aprobada por mayoría este miércoles. También se recuerda desde Europa Press y desde Infolibre que el 60% de sus exportaciones textiles van a la Unión Europea. A nuestra Unión Europea. Y 3 de cada 10 niños, es la cifra que conocemos hoy, que 3 de cada 10 niños viven en pobreza relativa. 20minutos.es dice que lo denuncia un informe de UNICEF sobre la pobreza infantil en los países ricos. Una persona sufre pobreza relativa cuando vive en una familia cuyas ganancias son inferiores al 60% del ingreso medio nacional. Esta condición afecta a 1 de cada 5 niños en los países desarrollados y, como decimos en el caso de España, a 3 de cada 10 niños. Y nos vamos a la información que nos envía Ara Levántate y Piensa, de que una patera con 34 personas llega a Tarifa. Nos alertan de otras 2 pateras con 33 y 57 personas en Alborán. Este es el tuit que envía la periodista Elena Maleno Garzón. Y no queríamos irnos sin recordar el premio Transforma, los premios UNICEF, que se ha dado a la organización Open Arms, Proactiva Open Arms. Dice UNICEF, Comité Español, dice, por su tesón en el rescate de refugiados en un momento dramático en el Mediterráneo, la ONG Proactiva Open Arms consigue el premio Transforma de Premios UNICEF 2017. Que te ha abierto el micrófono, tonto. Es que digo, ¿no tienes que contarnos algún cuento? Y dice, no, estoy sudando aquí como una rata. Dice, qué calor hace. Espérate, vamos a abrir las ventanas. Es que también estamos aquí encerrados, pero yo ahora porque no entra ese ruido de la calle. Que vamos a hacernos unos abanicos, pásame. Sí. Cuidado, que ese sobre es mío, pero no lo dobles. No, que está lleno de papeles. Emilio, de verdad, me tenéis para tomar un camino. No, pero no me parece que tenga ninguna gracia. El asunto de los abanicos, hay algunos, cuando hemos puesto el audio hay algunos comentarios absolutamente duros contra esto, ¿no? Pero sobre es todo que hace muchísimo calor. Por lo que decías de la frivolidad, a ver, es que ha habido un caso de lipotimia, ha habido casos de golpes de calor, y no estamos hablando de... Estamos en un país civilizado, claro, no pueden estar a 42 grados en el aula, que es como decía Menudo Tiarro, dice, no, desde luego el consejo es de lo más pedagógico, o sea, con la mano izquierda te ventilas, con la derecha aprendes a escribir, y mientras tanto estás pensando en los 40 grados, o sea, ¿qué clase de consejo es ese, no? Dice, no es que sea una ola de calor puntual, es que si las aulas, oye, sobre todo hay algunas ciudades que son muy calurosas, es que lo que se está viviendo en Andalucía, donde también hay protestas de los padres, ¿cómo es posible
que en lugares donde se supera los 40 grados de forma sistemática, no, es que es coyuntural porque hace mucho calor estos días. No, perdone, es que va a hacer calor en estos días, en los siguientes, y los ha estado haciendo en los pasados, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario, un audio que ha llegado al teléfono de la cafetera de Beatriz, que hablaba de un acto que se va a producir mañana en París. Mañana la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, va a hacer un traslado de unos restos de un hombre. A través de una suscripción popular se ha conseguido que su cuerpo vaya a ser trasladado a un panteón en un cementerio ilustre de la capital francesa, ¿no? Ese señor se llamaba Francisco Boix. Ese señor fue internado en un campo de exterminio nazi, deportado en los trenes franceses desde los campos de refugiados del sureste francés tras el final de la Guerra Civil. Ese hombre trabajaba de laborante en el laboratorio fotográfico que había dentro del campo de Mauthausen. Junto a algunos compañeros, durante meses, ellos fueron sacando negativos de fotos del campo que entregaron a una mujer. Muchos españoles deportados a Mauthausen trabajaban en una cantera y en una escalera que está allí cerca, y consiguieron contactar con una mujer que se dieron cuenta de que simpatizaba con ellos, una vecina del pueblo de Mauthausen. Y a esta mujer le fueron entregando los negativos poco a poco, por un goteo, sacándolos a escondidas, arriesgando sus vidas, quiero decir, en un lugar como ese, pero con el firme convencimiento de que tenían que conseguir un testimonio de lo que había ocurrido dentro del campo, ¿no? Cuando fue liberado el campo en mayo del año 45, esta gente recogió en la casa de esta mujer los negativos. Esta gente que salió del campo y no pudo volver a su país, que se quedaron en esa tierra de nadie. Y Francisco Boix, en los juicios de Nuremberg, si uno puede ver sus imágenes en YouTube, pues fue uno de los testigos fundamentales, no solo su memoria, sino las fotografías que había recogido que demostraban que oficiales de la SS que negaban haber estado allí estaban dentro, ¿no? Y mañana el Ayuntamiento de París, con todos sus honores, un ayuntamiento francés, lo va a trasladar de cementerio a cementerio, dándole todo el reconocimiento que merece y que de nuevo pues no ha tenido aquí, ¿no? En esta tierra que tanto, donde hay gente que tanto quiere olvidar, y yo creo que es un buen homenaje para un hombre que en una situación tan difícil fue capaz de pensar en el futuro de la humanidad, de algo que igual en ese momento para él era totalmente abstracto, y fue capaz de jugarse la vida haciendo eso. Estamos viviendo un tiempo verdaderamente paradójico, ¿no? Donde chocan dos mundos, donde tiene relevancia, mucha relevancia el pasado, un pasado escondido, tapado, oculto, frente a un mundo que es verdad que está emergiendo, que además que le está gritando para salir adelante, para tener oportunidades, para recuperar algunos de los derechos que parecían conquistados y que estamos viendo como en los últimos años van siendo recortados y recortados, ¿no? Vivimos un tiempo de grandes cambios, de gran evolución, formidablemente veloces, y sin embargo también con algunos pasajes que quedaron detenidos, pausados en el tiempo y que merecen un cierto acto de justicia y de reconocimiento. Así que en ese choque de mundos, en ese choque de planteamientos tan interesante, pues nace este espacio de debate que se llama La Cafetera, que se convierte en una gran asamblea diaria donde participan numerosos oyentes, hoy a través de un hashtag que es #Irene Montero en la cafetera, pero también a través del chat, también a través de los mensajes en los móviles, ¿no? Una gran asamblea porque la gente quiere tener algo que decir y un lugar donde hacerlo, ¿no? Por eso siempre decimos que este es un programa informativo, pero también es un espacio de compañía, también es un lugar de debate, son muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Muchísimas gracias a todos los mecenas que con vuestra ayuda, con vuestra aportación conseguís que este programa sea una realidad, sea un proyecto sostenible también, sea un proyecto competitivo. Se han incorporado en las últimas horas Cristina, Tania, Lucía, Naza. Muchísimas gracias, Naza. Tantos y tantos amigos que se suman a la familia de mecenas cafeteros y que soportan económicamente el proyecto, y de bien nacidos es ser agradecidos, así que les debemos
un respeto, un cariño y un pequeño reconocimiento también por la ayuda que prestáis y que nos prestáis, ¿no? Y la comodidad también que facilitáis a este equipo para decir y hacer ciertas cosas. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vamos. Adiós, Mary. Adiós. Adiós a todos. Hasta mañana. Cuidado con los mosquitos. ¿Te han picado? No, de momento la espalda, no. Bueno, tiene una diana ahí que van a ir lanzados. Están salivando. Los pues mosquitos. ya tenía Se dos. van a pegar un homenaje que van a estar reventados. Los pobrecitos míos. Luego no los aplastéis contra las paredes, Mary, que te veo que luego se quedan unos manchurrones que a ver quién limpia. Qué exagerado eres. No he matado a ninguno, ¿eh? Bueno, he dejado que me piquen. Lo has intentado. Bueno, nos vamos. Ahora sí. Gracias a todos, muchísimas gracias de corazón por sumaros a esta gran familia de La Cafetera. Mañana más, mañana volvemos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.